Escuchas Ecos de Aed. Entonces, la sensibilidad no es cuidado, no lo vayas a hacer sentir mal. No, la sensibilidad es ten en cuenta su vida, respétala y discierne lo que Dios quiere que digas. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este cuarto episodio de la temporada número 4 de nuestro podcast Ecos de Aed, cómo narrar historias que impactan utilizando la técnica del storytelling, y nos acompaña en un episodio más el doctor Harold Segura. Bienvenido, Harold. Muchísimas gracias, doctora Lugo. Siempre un gusto conversar contigo y más de este tema del storytelling relativamente nuevo dentro de la fe cristiana, pero históricamente muy antiguo por el modelo y el ejemplo de Jesús. Muchas gracias por la invitación, disfrutando mucho estar aquí contigo. Nosotros también nos estamos gozando. Cada episodio supera el anterior y el anterior y el anterior, y ya casi a mitad de camino de esta temporada, hoy nos convoca en este cuarto episodio el tema sobre narrar con verdad, empatía y sensibilidad. Así que te tengo que preguntar, ¿cuál es la diferencia entre contar una historia y dar un testimonio donde siempre sea centrar la verdad y la autenticidad? Mira, yo diría que narrar una, o la diferencia que hay entre contar una historia y dar un testimonio es que quien cuenta una historia narra un hecho. Mm, Vamos a poner como mejor ejemplo una persona periodista. La persona periodista no está dando un testimonio, ya, ella está narrando un hecho. El carro venía por acá, el auto venía por acá, el semáforo estaba acá y hubo el accidente. O, ya. en fin, la historia que esté contando. Ella narra un hecho. Generalmente en el periodismo moderno, pues se espera que la narración del hecho sea una narración eh, que dé cuenta de lo que realmente sucedió y que no vaya a ser lo que se llama hoy amarillismo periodístico. Exagere, bueno, narra un hecho, pero en el caso del testimonio, la persona se involucra y revela un sentido. No está narrando solamente un hecho, está revelando un sentido que Ujú, implica una emoción, un cambio, una transformación, un caer en cuenta acerca de algo que estaba pasando. ujú, Entonces volvamos al hecho periodístico. La historia es la que cuenta el periodista de qué pasó con los dos autos que venían y se accidentaron. Testimonio es el sobreviviente. mm, Después de ese accidente que lo entrevistan y dice qué pasó. Y él ni narra el hecho porque dice, es que yo no me di cuenta. ujú, Lo que yo sé es que, y muchas veces se apela a la fe, que Dios me dio una nueva oportunidad. mm. Y mira, Jessica, seguramente tú también como profesora eh, teológica recuerdas que testimonio viene de la palabra mártir. Ujú, El ujú. griego está enlazando mártir con testigo. Correcto. Dar testimonio es haber vivido un martirio, es Mm, haber vivido un hecho. Por eso los mártires son los primeros testigos de la fe. Entonces, pongámoslo en el caso nuestro. Narrar la historia es narrar lo que pasó. Dar testimonio es contar lo que me pasó y qué sentido tiene eso para mí y cómo podría tener sentido para otras personas. wow, 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 wow. Y en esa misma línea de pensamiento, Harold, ¿cuán importante es narrar las historias, contar la historia con verdad y con autenticidad? Sí,
Bueno, yo creo que allí llegamos al corazón del storytelling cristiano. Yo tengo mi pelea con la forma como el mercado, el comercio se apoderó de ese arte. Mm, Y tengo mi problema, hace poco encontré un libro sobre el storytelling y descaradamente decía cómo contar historias para convencer, así no diga la verdad. uf, Mira, es la falta de ética. uf, Eh, Cuando rescatamos el storytelling para el ministerio cristiano de las conferencias, educación general, predicación, contenidos de redes sociales y en fin, para lo que sea, estamos rescatando no solamente una técnica, estamos rescatando un valor, que es wow, el ético de la verdad. Cómo ser fieles a lo que pasó y no caer en la exageración para vender. mm, Y tenemos mm, que ser muy honestas y honestos. Muchas veces queriendo hacer el bien de predicar el evangelio, adornamos, exageramos la historia para convencer. mm. Entonces creo que el carácter cristiano de narrar historias está en una ética que con sencillez cuenta, que con humildad narra y que con una intencionalidad saludable intenta que esa narración sirva para la transformación de otra persona, de un contexto laboral, de la familia. Entonces yo creo que aquí la honestidad de la historia. No exagere, no cuente lo que no pasó, no haga lo que en el mundo comercial se está viviendo y termino aquí. Creo Para que no la manipular, ¿cierto? exactamente, esa palabra no la tenía y esa palabra es, porque las historias manipulan. Claro, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, las historias tienen el gran efecto de tocar emociones. Ujú, Entonces, yo manipulo para tocarte las emociones y vender, convencer. No, pero en el caso de la fe cristiana, se cuenta una historia bajo el principio de la ética, de la veracidad y de la transparencia. Y no caer, termino aquí, en lo que está pasando en las campañas políticas. Yo vivo ahora en Costa Rica y hace 4 años que hubo el último proceso electoral, hubo incluso una denuncia de un partido hacia otro porque el otro partido, para ganar ventaja, había sacado por televisión una historia bastante cruel de un suicidio, oh, wow. una cuestión muy impresionante que manipulaba y el otro partido demandó eso y ganó la demanda. Entonces, mira, hay manipulación, hay amarillismo, hay lo que Jesús quiere que no haya. En Jesús se cuentan historias que apuntan a la verdad y que narran con un sentido también de veracidad, transparencia y sentido. ¿Responsabilidad? Esa es la palabra. Sí, es una Responsabilidad. narración responsable y que se hace responsable por la reacción de los demás también. Sí, yo creo que eso de la ética es muy importante y es algo que pudiéramos enfatizar cada vez más. Púlpitos veraces, conferencias éticas, narradores y narradoras que saben lo que es contar como contó Jesús. Y yo siempre te escucho y siempre le digo a mis estudiantes que nosotros tenemos que ser cristianos y cristianas responsables Mm, en todo lo que hacemos en las diferentes dimensiones de ministerio. Tenemos que asegurarnos que estamos llevando a cabo un ministerio responsable y es parte de mi eslogan, ¿verdad? ¿Cómo ejerzo un ministerio responsable? Porque de qué me vale que sea vistoso, de qué me vale que todo el mundo lo conozca, de qué me vale, ¿verdad? Las fanfarrias y los colores si no estoy ejerciendo un ministerio responsable. Y me parece que a eso nos estás invitando en este episodio, a narrar historias, sí, pero a narrar historias de manera responsable y me atrevería a añadir que sean, ¿verdad? En esa verdad y en esa autenticidad, que sean también empáticas y que vengan llenas de discernimiento. ¿Qué nos puedes contribuir a la luz de eso, de la empatía y del discernimiento? si contamos historias
si narramos historias que impacten para la transformación, obviamente que la narración de esas historias deben ser empáticas en el sentido de yo me ubico donde está la persona que me va a escuchar, soy sensible con sus necesidades, hasta donde pueda soy sensible con sus reacciones para Ujú, ser respetuoso y no manipular. Cuando yo hago ese proceso de pensar en el otro, estoy haciendo un ejercicio de discernimiento espiritual. ¿Ves? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de niños y niñas. ujú. Hay historias que uno no debería contar, hay narraciones que uno no debería hacer. Podría ser que si yo me pongo en la situación de la niñez, esa historia haga llorar, Mm, pero dañe, ya. afecte, bueno, incluso dañe la salud mental. Mm, Entonces, hay en los púlpitos, voy a decirlo de una manera jocosa, no la tomen tampoco tan en serio, pero hay narradores expertos en los púlpitos que emocionan, pero son historias prohibidas para menores de 12 años. guau. Historias que no se deberían contar si hay niños y niñas, pero a veces lo hacemos sin mucha responsabilidad, porque en los Una falta púlpitos de discernimiento. no se discierne, ¿ves? Entonces allí yo creo que la empatía tiene mucho que ver con el discernimiento, porque yo me pongo en la situación de la otra persona y digo, esta historia pudiera afectarle, esta historia pudiera agredirle, esta historia pudiera descalificarla, Ujú. esta historia, tenga en cuenta, allí hay personas migrantes, tenga en cuenta, allí hay personas enfermas, tenga en cuenta, allí hay ancianos, tenga en cuenta, allí hay niños y niñas, tenga en cuenta, allí hay personas que no son, Traumadas por experiencias previas de claro, vida. sí, personas que vienen afectadas, hay personas ansiosas, depresivas, hay Mm, personas que no votan por el candidato tuyo. Entonces, ponerse en esa situación nos hace un gran favor para que las narraciones que nosotros contemos sean narraciones sensibles, responsables y en el espíritu del evangelio. usas un término que me captura la atención y es sensibles. ¿Qué aspectos éticos y sensibles nosotros como contadores y contadoras de historias debemos tener presente al momento de narrar una historia? A ver, la sensibilidad tiene que ver con la comprensión de la situación del otro. Sobre todo yo diría eso, Mm, con el tener en cuenta, tener en cuenta, el no centrarse solamente en la historia, sino tener en cuenta en quien la va a escuchar. ujú, Hay historias que resultan muy ofensivas para el otro. Entonces, la sensibilidad tiene que ver con un término teológico que a mí me gusta mucho, es el término ternura. ah, Es claro, la narración tierna, que a la vez que tierna es firme cuando tenga que ser firme. ya, El caso, mencionamos en alguna ocasión el caso de Natán frente a David. Natán es muy sensible con David y Natán expresa su ternura con una historia que le va a hacer caer en la cuenta de lo mal que David está actuando. Es decir, la sensibilidad no es tampoco, no toques el daño que el otro está haciendo. ya, No, eso es actuar como el vendedor. El ujú, vendedor, y mi papá era muy buen vendedor, decía, el cliente siempre tiene la razón. Eso no es sensibilidad, correcto, eso es intencionalidad comercial. En el caso nuestro, hay personas que necesitan oír ciertas narraciones que quizá no van a gustarle tanto, pero que son necesarias. Eso incluye también la sensibilidad. La sensibilidad incluye la responsabilidad profética frente al que nos está escuchando. Yo me admiro muchísimo, he escuchado la historia de un sacerdote católico que frente a gobernantes de su país se ha expresado con palabras y contando historias de vida que no han sido muy bien recibidas por el gobernante, ya, pero ha sido sensible con el dolor de miles de personas que están sufriendo a veces ciertas políticas de gobiernos. Entonces, la sensibilidad no es
cuidado no lo vayas a hacer sentir mal. No, la sensibilidad es ten en cuenta su vida, respétala y discierne lo que Dios quiere que digas. Bueno, Y y me dilo. parece también que y respeta la historia ajena, ¿cierto? Sí, La historia que sí, no es tuya, respétala. sí. Hay que respetar. Y volvemos otra vez a que en la narración cristiana, el storytelling cristiano, el narrador no está en el centro. Mm, En el centro está la gracia de Dios, que llama amén. al cambio, que consuela, que empodera, que acompaña. Y en este mundo, Jessica, de tantos dolores, Mm, narrar historias frente a congregaciones migrantes, congregaciones marginadas o congregaciones de alta clase social encerradas en sus propios egoísmos, depresiones, ansiedades, sin sentido de vida, necesitamos un storytelling cristiano que recupere el centro de la gracia de Dios, que nos llama a transformar la vida y a sentir el abrazo de Dios que nos consuela y nos acompaña. amén. Te escucho hablar, Harold, y reflexiono entonces sobre la importancia de lograr discernir cuáles historias necesitan esperar y cuáles historias tenemos que contar para sanar. Sí, No con la intención de decir lo que la gente quiere escuchar, sino con la intención de discernir el Espíritu Santo de Dios para contar lo que la gente necesita mm, escuchar, ¿verdad? Una cosa es lo no, que quiere escuchar y otra cosa es lo que necesita escuchar. Así que me gusta mucho eso. me cautiva este tema, ¿verdad? De cómo narrar historias con verdad, con empatía y sensibilidad, porque lamentablemente cada vez más Mm, desde los púlpitos escuchamos eh, mucho proselitismo, sí, ¿verdad? Mucho seguidor de hombre o de mujer en vez de buscar seguidores de Cristo, ¿verdad? Y para así, Cristo. Así que me ha me, gustado mucho. te escucho y me cautivas. Y bueno, y la pregunta entonces de rigor para cerrar este cuarto episodio sería, ¿qué aspectos éticos, qué aspectos empáticos, qué aspectos de discernimiento y sensibilidad nos recomiendas a utilizar o a tener presentes al momento de Sí. narrar una historia? Bueno, además de los que ya hemos mencionado, ubicarse en el lugar de las otras personas, ser sensible a sus dolores, considerar la situación de vida por la cual están pasando, reconocer su contexto incluso lingüístico, cómo es que se dicen las cosas en ese contexto. Mm, Y yo agregaría una que te acabo de escuchar, reconocer también el momento. mm, Si hay historias que vas a contar que pueden ser muy impactantes, pero no era el momento para contarlas. correcto. Yo creo que allí habría que acudir no solamente a la técnica del storytelling, sino a la sensibilidad de nuestras mamás y papás cuando nos contaban la historia. Mira que allí no había solamente un principio ético, había cariño y amor para saber cuándo le contaban a uno ciertas historias. Y Claro. ciertas historias que a partir de allí iban a ser muy impactantes y transformadoras. Incluso cambiaban la forma como uno miraba a papá o mamá. Yo recuerdo, yo recuerdo y te cuento aquí cómo mi papá, y doy muchas gracias a Dios por él, mi mamá también me contaba historias que yo quería encontrar una respuesta para lo que había pasado y no me la contaron sino pasado yo los 12 años. Mm, Mi papá tenía aquí una cicatriz, Julio, Julio Eduardo, tenía aquí una cicatriz y yo le preguntaba a él, siendo muy niño, qué era lo que había pasado. Y él me decía que él jugando en la finca, venía del campo, él había tenido un accidente y con una rama de un árbol mm, se había golpeado y ya, que lo habían llevado a la clínica o los papás le habían hecho un procedimiento doméstico. Y siempre yo venía y le tocaba la cicatriz y le decía, tuviste que tener más cuidado jugando. Me decía, sí, tenlo tú también.
Eh, y siempre venía y le jugaba. Después de los 12 años supe qué había pasado. Ya. Fue una herida con una bala. Él Oh, venía de territorios de las primeras violencias en Colombia de los años 40. Una bala le había alcanzado. Y después mm, él comenzó a contarme todas las historias que vivió en medio de las violencias, en plural, colombianas. Mira wow, mira el cuidado, yo no diría ético, sino cariñoso y cuidadoso, que él claro. tuvo para contar una historia que me abrió la historia de Colombia a partir de la vivencia de mi papá, que me enseñó el respeto que él tuvo y la sensibilidad para saber en qué momento me contaba esa historia. Hmm. Y tengo otras de mamá más impactantes, pero eso quedará para otro momento. Sencillamente extraordinario, un manjar lo que nos has compartido en este episodio y en episodios previos, Harold. Honestamente te doy las gracias, sinceramente, de lo más profundo de mi corazón, te doy las gracias por estar con nosotros en esta cuarta temporada donde estamos explorando la importancia de narrar historias para transformar las vidas por medio de la técnica del storytelling. Así que gracias por estar con nosotros y a quienes nos escuchan. Estamos continuando, ¿verdad? No se quede sin conectarse. Estamos continuando en el desarrollo de este tema y nos quedan todavía 4 episodios en donde vamos a continuar hablando sobre la importancia de narrar historias. Cierra en esta ocasión tú, Harold, este episodio. Bueno, emocionado y muy agradecido de poder conversar contigo y con amigos y amigas de AED sobre el storytelling cristiano, reconocer la importancia que eso tiene hoy para nuestro ministerio y agregaría algo que no hemos dicho hasta ahora y es las posibilidades y oportunidades que nos dan la técnica narrativa para la enseñanza, proclamación del evangelio a las nuevas generaciones, un Excelente, poco agotadas con la conceptualización doctrinal, pero muy ávidas a las narraciones transformadoras. Tenemos allí una puerta de misión también con nuevas generaciones a través del storytelling. excelente. Bueno, pues ya escucharon, así que esté al pendiente de los próximos episodios y gracias una vez más por sintonizarnos. Que el Señor les bendiga grandemente. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.